La Gran Muralla fue erigida por el emperador Qin con la intención de unir diferentes puntos de defensa de China y crear una barrera efectiva contra la invasión mongola. Se construyó entre el siglo V a.C. y el año 1368. Tiene una longitud de 6.700 kilómetros y abarca 7 provincias. Tras la desaparición de la dinastía Qin, dejó de tener uso funcional y se convirtió en fuente de material de construcción para las aldeas y pueblos cercanos. En 2004, el satélite Proba de la Agencia Espacial Europea, que orbita a 600 kilómetros de la superficie terrestre, fotografió un segmento de la muralla. Petra, la capital del Imperio Nabateo, se encuentra a unos 250 kilómetros al sur de Amán y fue reconocida Patrimonio de la Humanidad en 1985, aunque su importancia era reconocida desde el siglo III a.C. Su esplendor llegó con el rey Aretas IV, 9 a.C., 40 después de Cristo. Uno de sus elementos más destacados es el sistema de conducción hidráulica que abastecía de agua potable a la ciudad. En su época de mayor esplendor llegaron a vivir en ella en torno a 20.000 y 30.000 personas. En el siglo VII después de Cristo fue abandonado y se la consideró perdida hasta el siglo XIX. Su edificio más conocido es el Tesoro, Al-Kaznet, descubierto en 1812 por Johann Ludwig Burckhardt. El Cristo Redentor o Cristo de Corcovado, que se levanta sobre un morro de piedra en la bahía de Río de Janeiro y es con sus 38 metros de altura un icono de Brasil, construye uno de los grandes atractivos turísticos cariocas, un punto de referencia para los brasileños y una fuente tradicional e inspiración para sus artistas. La imagen del Cristo de brazos abiertos populiza 1 millón de imágenes del país sudamericano. Fue una iniciativa de la Iglesia Católica con ocasión del centenario de la independencia de Brasil en 1922. No obstante, el famoso Corcovado, un proyecto del ingeniero Héctor Silva Costa, no fue inaugurado hasta el 12 de octubre de 1931. La construcción de cemento armado de más de 1.000 toneladas combina ingeniería, arquitectura y escultura. Tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera de accidente durante las obras, algo que no era normal en la época, y con proyectos de esa dimensión. Por las condiciones de construcción sobre una base en la que casi no cabía el andamio, con fuertes vientos, y la estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada en un desafío a la ingeniería. Levi calificó la obra de hercúlea. El Machu Picchu, su nombre significa montaña mayor. Se sitúa a una altura de 2.350 metros por encima del nivel del mar y fue construido por los incas en el siglo XV. Se trata de un santuario de rango superior en el que se guardaba la momia del fundador del imperio inca, Pachacútec. Es un conjunto de palacios y templos, algunos de los cuales estaban recubiertos con oro, que llegó a albergar hasta 750 personas. En lo alto de la urbana se sitúa la llamada Intihuatana, una columna de piedra que muestra exactamente cuándo se producen los equinoccios. Los expertos opinan que fue desocupada en el año 1540 con la llegada de los españoles. El 24 de junio de 1911 fue descubierta por el explorador americano Hiram Bingham. Chichén Itzá, su nombre significa en la orilla del pozo de los Izazáes. Fue centro político y económico de la civilización maya entre los años 750 y 1200 después de Cristo. Aunque se estima que fue construido entre los años 435 y 455 después de Cristo. Su edificio más destacado es conocido como el Castillo y se trata de la pirámide dedicada al dios Kukulcán, que mide 25 metros de alto y 55,5 por cada uno de los lados. También son edificios importantes el Templo de los Guerreros, el Observatorio o el Templo de las 1000 columnas. Además, hay que tener en cuenta el gran cenote sagrado, en el que se han encontrado restos humanos y de jade y cerámica.
Hacia el año 1194, Chichén Itzá perdió su dominio frente al Machapán. Poco después fue abandonada. El Coliseo de Roma, cuyo verdadero nombre es Anfiteatro Flavio, se piensa que la denominación por la que es más conocido deriva de una estatua cercana de dimensiones colosales dedicada al emperador Nerón. Su construcción empezó en el año 72 después de Cristo, por orden de Vespasiano, y se inauguró en el 80, bajo el mandato de Tito. Tiene 48 metros de altura, 188 metros de largo y 156 metros de ancho. Cada nivel tiene 80 arcos. Sus asientos estaban divididos en varios niveles. El podio, donde se sentaban los senadores, y donde estaba el palco del emperador. El superior a este, en el que se sentaban los aristócratas, y una parte subdividía a su vez en dos, una inferior para los plebeyos ricos y otra superior para los pobres. Aparte de las luchas entre gladiadores y de estos con fieras, en el Coliseo también se representaban batallas navales. El Taj Mahal es un inmenso mausoleo construido por Shah Jahan, el quinto emperador musulmán, en memoria de su esposa, la princesa Muntajal, muerta en el parto en su 14º hijo. Fue erigido entre los años 1631 y 1648, y en él trabajaron 20.000 personas que vivían en un complejo cercano llamado Muntajat, conocido ahora como Tanga. El material traído desde todos los rincones de la India y Asia Central con la ayuda de 1000 elefantes estaba compuesto por arenisca roja antigua, jaspe, jade, cristal, turquesas, lapislázuli, zafiros, carbón, carbonina, diamantes y mármol, entre otros. El cuerpo central mide 57 metros de alto.